La Iglesia Católica Romana necesitaba inventar una historia de su fe que fuese apropiada para sus intereses y a través de esa historia despreciar a sus opositores y así celebrar un supuesto triunfo como una señal de que ese era el destino que Dios les había señalado. Para esto, se dedicaron a suprimir rigurosamente la verdad sobre los orígenes del cristianismo y se reinventaron una historia más acorde a sus propósitos de dominación y adormecimiento de las conciencias de los creyentes. Este fue un invento que hasta el día de hoy la mayoría de la gente sigue interpretando como la verdad. Estos cristianos querían plasmar sus fantasías religiosas mediante documentos históricos, pero estas obras que forman la base de la historia tradicional del cristianismo no son más que falsificaciones descaradas. Un ejemplo de este descaro se dio a finales del siglo II, en la interpolación de las cartas originales del apóstol Pablo. Incluso como parte de la romanización del cristianismo, se inventó una tradición según la cual Pablo tenía estrecha comunicación con el eminente estadista romano Séneca. Hasta el día de hoy, la Iglesia Cristiana Romana conserva 300 manuscritos que contienen 8 cartas de Pablo y 11 de Séneca, que dan respuesta a las cartas de Pablo. Todas ellas son falsas. Sin embargo, hasta el siglo XIX se creyó que eran auténticas. Según estas cartas, Séneca abraza el cristianismo y es nombrado por Pablo como predicador oficial del Evangelio ante la corte imperial. Esta es la razón por la cual en el siglo IV Jerónimo se basó en estas falsificaciones para incluir a Séneca en su lista de santos cristianos. También fueron falsificadas cartas en nombre de otros apóstoles, las cuales ahora aparecen incluidas en el Nuevo Testamento formando parte del canon bíblico. Estas cartas son las de Santiago, Judas, Pedro y Juan. Al respecto, el mismo Eusebio, quien era el portavoz de la propaganda católica, tenía sus dudas sobre la autenticidad de ellas y además consideraba que el Apocalipsis era totalmente falso. Y es que hasta el siglo V se siguieron falsificando, adulterando y ampliando epístolas que se atribuían a primitivos cristianos como Justino Mártir, Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma. Otra estrategia usada fue la traducción de obras al latín, en la cual vieron grandes oportunidades de tergiversar los textos con el fin de que las enseñanzas, como las del filósofo cristiano Orígenes, pudieran concordar con lo que hasta ese entonces ellos consideraban ortodoxo. También se volvió algo habitual inventar biografías de los santos cristianos que a menudo se basaban directamente en las vidas y leyenda de santos varones paganos ya fallecidos. Para dar credibilidad a la idea de que la Iglesia de Roma era el centro del poder cristiano, se inventaron historias en las que Pedro llegaba a la ciudad y era crucificado cabeza abajo. Pero estos cuentos se idearon tan tarde que nadie consideró siquiera la posibilidad de incluirlos en el Nuevo Testamento. También a principios del siglo IV se falsificaron oráculos de Sibila la pagana que profetizaba la venida de Jesús, y el propio Constantino los citó en el Concilio de Nicea como prueba de la divinidad de Jesús. Y hasta tuvieron la osadía de inventar un testamento de Orfeo en el cual el antiguo profeta del paganismo supuestamente estaba negando sus anteriores enseñanzas paganas. No conforme con esto, los cristianos católicos romanos hicieron torpes añadiduras a las obras del judío pitagórico llamado Filón, y se inventaron leyendas absurdas que decían que Filón había sostenido debates sobre la ley con el discípulo Juan y había conocido a Pedro en Roma. El asunto no terminó allí, hasta el punto que también el historiador judío Josefo lo transformaron en cristiano e incluso se le equiparó con José de Arimatea. También atribuyeron a Josefo un documento falso titulado Sobre la esencia de Dios, cuyo fin era reforzar la anterior falsificación, atribuyendo doctrinas cristianas a Josefo. Sin embargo, por medio de meticulosos estudios lingüísticos, los eruditos han comprobado, más allá de toda la duda, que el autor de este texto falso fue nada menos que Hipólito, el archiperseguidor de herejías y protegido de Ireneo.
Estos eruditos también han demostrado las semejanzas que existen entre el lenguaje y el estilo de este documento falso y los de Segunda de Tesalonicenses, que se escribió para poner en tela de juicio la autenticidad de la primera carta a los tesalonicenses, la cual era auténtica. Así pues, coincide que Hipólito también es el autor de esta falsa epístola y no es de Pablo. Hemos condensado solo una parte de las muchas pruebas que demuestran la falsedad de una religión que hasta la fecha solo ha mostrado malos frutos, que al compararla con la palabra de Jesús no pasan el examen del maestro cuando dijo: el árbol se conoce por su fruto y todo árbol malo produce malos frutos.